Haremos un video en el que se va a demostrar el uso de interfaces en Java. Entonces, pues vamos a crear la clase ejemplo de interfaces. Lo primero y más importante que vamos a destacar es que no hacemos referencia a interfaces gráficas de usuario. User Graphics Interface. GUI aparecen en las bibliografías. Si utilizan YouTube o Google y le dan interfaces en Java, les van a aparecer cómo crear ventanas, cómo crear botones, cómo crear cuadros de texto y otros elementos que son propios de una interfaz gráfica. Y aquí no vamos a hacer referencia a las interfaces gráficas, no vamos a programar ninguna sola línea que se vea como ventanitas y botones. Entonces, esa es la primera aclaración importante que vamos a hacer. La segunda, del libro de Deitel, tenemos en la sección 10.7, capítulo 10, un ejemplo práctico de creación y uso de interfaces. Les recomiendo, antes de ver el video, leer esta parte para que tengan más o menos noción de lo que vamos a encontrarnos. Dice aquí que las interfaces de Java ofrecen una herramienta que permite a las clases no relacionadas implementen un conjunto de métodos comunes. Las interfaces definen y estandarizan las formas en que pueden interactuar las cosas entre sí, como las personas y los sistemas. Por ejemplo, los controles de una radio, que sirven como una interfaz entre los usuarios del radio y sus componentes internos. También sería bueno que leyeran del libro de Joyanes Aguilar, el capítulo 23, sección 8, que habla sobre las interfaces y que las define como que permiten declarar un conjunto de constantes y cabeceras de métodos abstractos. Estos deben de implementarse en las clases y constituyen su interfaz. Si no has visto el video de métodos abstractos, te recomiendo también que antes de estar en interfaces entiendas el concepto de métodos y clases abstractas. Y tenemos aquí que la declaración de una interfaz es similar a la de una clase. En la cabecera se utiliza la palabra reservada interface en lugar de class. Por ejemplo, public interface. Vean que cambió y ahora ya no dice class. Vamos a hacer eso primero. Y recordar esta regla. Todos los métodos declarados son de manera predeterminada públicos y abstractos. Por ello, no está permitido precederlos de modificadores. Todos los métodos únicamente serán con esta sintaxis: tipo, nombre de método y argumentos. Bien, vamos a Java. Ya tenemos la clase creada. Vamos a crear una interfaz. Public interface. Vean que automáticamente se pinta en azul, como una palabra reservada de Java. Y será, ¿de qué tipo será? Vamos a llamarle aprendizajes musicales. Recuerden que cuando una clase tiene el modificador public, debe estar en una clase aparte. No puede estar dentro de la clase ejemplo de interfaces. Lo mismo sucede con la interfaz. Si ya hay un elemento public en el documento, entonces tenemos que quitar la palabra reservada public. Otra manera de hacer una interfaz, vamos a hacer otra de aquí de prueba. Vean, new, y en lugar de Java Class tenemos la opción Java Interface. Y le vamos a llamar interfaz de prueba, únicamente para demostrar que nos generaría un archivo con extensión .java de nombre interfaz de prueba, donde sí puede tener el modificador public precedido
antes de interface. Esa es una manera de hacerlo. Otra es directamente desde la clase donde la vamos a trabajar, pero no puede tener el modificador public, se asocia con public de manera automática. Esto generaría una interfaz con la extensión .java y esto sería una interfaz contenida dentro de un archivo de una clase .java. Cualquiera de las dos maneras es correcto hacerlo. Bueno, la interfaz se llama aprendizajes musicales y nos dice allí que todos los métodos que genere serán públicos y abstractos. Por lo tanto, yo no puedo poner public, abstract y, por ejemplo, tocar piano. Declaración no válida del método. Si yo quito estos dos, únicamente me faltaría agregar el tipo de valor de retorno, en este caso void, y el método tocar piano es tanto abstracto como público. Eso lo leímos acá, libro de Joyanes. Vean qué pasa si yo le pongo cuerpo. Me dice que una interfaz debe tener métodos abstractos que no tengan cuerpo. Entonces es un error ponerle un cuerpo a métodos que están contenidos dentro de una interfaz. Estos deben terminar con punto y coma, como los métodos abstractos que vimos en videos anteriores. Otro aprendizaje musical podría ser, por ejemplo, tocar guitarra. Algo más básico podría ser aprender acordes, etc. ¿Qué pasa si definimos un atributo? Public int a. Tampoco es posible. ¿Ok? Entonces, una interfaz será una colección de métodos abstractos que tendrán que ser definidos más adelante. Vean que si agregamos un atributo, este tiene que ser inicializado. Porque en una interfaz, esos conocimientos y esas características se van a traslapar directamente a quien la implemente. Y entonces al implementarlos, estos ya deben tener un valor predefinido y no tomar el valor por defecto de las variables en Java. Ahora, recordemos que son abstractos, por lo tanto tiene que haber un momento en el que estos cuerpos sean definidos. Vamos a crear una clase. La clase alumno. Y vamos a agregar una clase que sea alumno de clases particulares. Y vamos a asociarlo por herencia a la clase alumno. Alumno de clases particulares es un derivado de la clase alumno. Y alumno, recuerden que aparece aquí una anotación que dice que tiene subclases. Y la clase alumno la vamos a asociar ahora con la interfaz. Pero antes vamos a darle un par de métodos. Public void aprender matemáticas. En un método concreto. Y public void aprender español. Acuérdense que la ñ no es un carácter estándar y por lo tanto debe ser sustituido. Aprender español y aprender matemáticas serán dos métodos concretos que por herencia alumno de clases particulares ya tiene o ya posee al ser hijo de alumno. Entonces vamos a lograr que este alumno de clases particulares, además de aprender matemáticas y además de aprender español, que es lo que obtiene por herencia directa, que aprenda de otra entidad. Una interfaz puede ser catalogada como un contrato que se establece
entre distintos elementos que no son clases, pero que pueden proveer algún tipo de característica o atributo. Y entonces tocar piano, tocar guitarra y aprender acordes serán aprendizajes musicales que a través de una interfaz pueda el alumno de clases particulares obtener. Y para ello se utiliza la palabra reservada implements. La clase que queremos que haga uso de la interfaz que estamos diseñando deberá tener la palabra reservada implements. Y después el nombre de la interfaz. Aprendizajes musicales. El error que se destaca en este momento es similar a cuando estábamos programando las abstractas. Dice que alumno de clases particulares no es abstracta y no ha sobrescrito los métodos que vienen de aprendizajes musicales. Por lo tanto, podemos utilizar el IDE y utilizar Implement All Abstract Methods. Recuerden que se tiene un compromiso de implementar todos los cuerpos de los métodos que eran abstractos para cuando veníamos de una clase abstracta. Lo mismo sucede para con las interfaces. Entonces tenemos que el alumno de clases particulares es hijo del alumno, de la clase alumno, y por lo tanto sabe aprender matemáticas y aprender español. Pero a través del uso de la interfaz de aprendizajes musicales puede aprender a tocar el piano, a tocar guitarra y aprender algunos acordes. Para ello, aquí se definiría el cómo es que eso sucede. Una interfaz define el qué, más no el cómo. Ahora, viene algo interesante. En Java no es posible tener herencia múltiple. En Java la herencia se da simple, es decir, solamente puede haber un objeto aquí. No podemos poner una clase que herede de dos clases distintas y que tenga dos padres. Pero sí puede una clase implementar tantas interfaces como sea necesario. Vamos a crear aquí otra interfaz. Interface, aprendizajes. Acuérdense que tanto para clases como para interfaces debe ser con upper camel case. Aprendizajes, de danza, por ejemplo. Y el método abstracto, bailar salsa. En la sintaxis me falta si tiene o no atributos. Perdón, parámetros. Void bailar samba. Y uno más, por ejemplo, void bailar cumbias. La interfaz hasta ahorita no está vinculada con nadie. En el momento en que la vinculemos con la clase que queremos que la implemente, se va a encender un error indicando que deben implementarse todos los métodos abstractos. Para poder implementar más de una interfaz en una sola clase, se utiliza la coma simple. Coma y aquí aprendizajes de danza. Ahí está el error que indicamos. Implement all abstract methods. Y vean cómo me aparecen bailar salsa, bailar samba y bailar cumbias. Sería cuestión únicamente de definir cada uno de los cuerpos de los métodos, principalmente los métodos que fueron implementados por las interfaces. Si yo tuviera otra interfaz, interface X, con un método, por ejemplo, int calcula algo, int X, int Y, string R, no hay limitante en ese sentido, pueden agregar tantos atributos como sea necesario y que estos devuelvan un valor, ya sea entero, no todos tienen que ser void, no todos tienen que tener los atributos, los parámetros vacíos, depende de la lógica de lo que estemos programando.
Entonces aquí utilizamos una interfaz llamada X, ¿no? Entonces queremos agregarla aquí, coma, X. Implementar all abstract methods. Y se debe haber implementado calcula algo. Aquí está. Y entonces quitamos la excepción, que por el momento no es tema. Y agregamos un return con un valor entero para satisfacer la necesidad del return de este int. De esta forma demostramos que una interfaz se crea de manera simple, como si se creara una clase, como si esta fuera abstracta porque sus métodos no pueden ser concretos, y que cuando los implementamos podemos poner tantas interfaces como nosotros quisiéramos, separadas por comas simples. Al hacer esto nos va a obligar a implementar los cuerpos de los métodos de las interfaces, los cuerpos de los métodos abstractos que poseen las interfaces que fueron implementadas. Vean como aquí se remarcan los 3 que son de aprendizajes musicales, ahí se remarcan los 3 que son de aprendizajes de danza, y ahí se remarca el único que viene de la interfaz de prueba X. Las interfaces pueden estar contenidas en este mismo archivo o podemos hacer un import y traer interfaces de otros archivos. ¿Se acuerdan que aquí teníamos ejemplo de interfaces? Y que teníamos también interfaz de prueba. Interfaz de prueba está aquí. Le vamos a poner un método abstracto, public void, un método. Y aquí podemos implementar con una coma interfaz de prueba. Al estar dentro del mismo paquete, puede ser implementado así de forma directa. Vean que se enciende aquí otra vez de que necesitamos implementar los métodos que de allá vienen y se activa el de un método. Entonces tenemos ya implementados en esta misma clase 4 interfaces y cada una al seleccionarla destaca los métodos que de ella vienen. Si la interfaz de prueba estuviese contenida en otro paquete, entonces lo que tendríamos que hacer acá sería importar el paquete adecuado. Al importar el paquete adecuado, importaríamos clases y también importaríamos interfaces. Les recomiendo leer la página 819 del libro de Joyanes. Eso en la versión física, pero en la versión electrónica quedamos que es la página 682 para que amplíen un poco el conocimiento y los ejemplos que pudieran obtener de el uso de interfaces. Para cerrar el video, recapitulamos diciendo que las interfaces pueden ser un contrato donde la clase aprende conocimientos de otras instancias. Y antes de cerrarlo, pues vamos a dibujarlo en UML. Entonces, ejemplo, interfaces. Aquí para crear una nueva interfaz, pues le damos clic derecho, nueva, y vean que aparece la palabra reservada interfaz. Y entonces, la primera se llamaba aprendizajes musicales. Así. Vean que aparece arriba la palabra reservada interface, a diferencia de las clases que nos salía. Vamos a crear una nueva clase que se llama aprendizajes de danza, creo. Tenemos la interfaz X. No es una clase, allí me equivoqué. Vamos a removerla. Ese sonido de Windows XP. Para quien todavía lo conoció. Interfaz 1, interfaz 2, interfaz 3. Y aunque en un archivo aparte, pero también la pudimos implementar exitosamente, interfaz de prueba. Entonces vamos a crear una nueva interfaz llamada interfaz de prueba.
Vean que todas aparece arriba interface, ¿sale? Ahora, vamos a agregar uno de los métodos que contenga, por ejemplo, tocar piano, aprendizajes musicales. Damos clic derecho y editamos miembros como lo haríamos tradicionalmente. No es un atributo, es un método que se llama tocar piano. Es void y listo. Vean cómo automáticamente, sin que le habilitáramos el abstract, aparece como public y aparece en cursivas. Voy a repetirlo para tocar guitarra, para que vean que eso sucede. Editar miembro, un nuevo método que era tocar guitarra, y vean cómo automáticamente es en cursivas. Lo mismo podremos hacer para editar los miembros, aprender acordes, bailar salsa, samba, cumbias, calcular algo y de la interfaz de prueba un método. Y entonces tendremos que irlos agregando aquí respectivamente. Vamos a agregar, antes de terminar el video, vamos a agregar la clase alumno, que tiene dos métodos, aprender matemáticas y aprender español. Nueva clase, alumno, que tiene dos métodos, que son aprender matemáticas y aprender español. Bien, pero esta no es la clase que implementa las interfaces, recuerden. La clase alumno no implementa nada. Tenemos la clase alumno de clases particulares. Nueva clase, alumno de clases particulares. Y recuerden que alumno de clases particulares es hijo de alumno. Entonces, una nueva generalización de hijo a padre. Hasta ahí está completo el nivel de herencia. Pero ahora falta el uso de las interfaces. Implements, para ello vamos a utilizar la flechita que dice nueva instancia. Y entonces vamos a vincularlo con las 4 interfaces que creamos. Nueva instancia de clase a interfaz. A ver aquí qué pasó. A ver, vamos a ver. Lo vamos a vincular con nueva dependencia. Ahí hacemos una corrección. Y listo. Aquí se pierde un poquito la línea. Vamos a separarlo para que se denote perfectamente. Ahí está. Entonces tenemos que la clase alumno de clases particulares implementa estas 4 interfaces. Esta no fue interfaz. Aprendizajes de danza, creo que lo hicimos mal, creo que fue una clase. Nueva interfaz. Sí, habíamos cometido un error. Aprendizajes de danza. Y lo vinculamos así. Y entonces tenemos un diagrama donde el alumno de clases particulares implementa estas 4 interfaces y al mismo tiempo es hijo de la clase alumno. Faltaría agregar los métodos y atributos que correspondan, pero ese diagrama en estructura corresponde con este código.